La Revolución Mexicana y sus aportes a la educación. La escuela surge de la educación. Estallido revolucionario de 1910. En este periodo la población estaba sumida culturalmente imaginada. La revolución es un producto de contradicciones entre grupos sociales carentes de un nexo formativo de educación. Para que no siguiera sumida la población, se pretendía que la educación fuera estudiada científicamente con rigor a la ciencia histórica. El triunfo de la República Liberal se dirigió a la organización de las escuelas preparatorias, superiores y particulares, donde buscaban Administración de días. Impulsó a las escuelas preparatorias normales de artes, oficios, en especial las bellas artes. Fundó el Consejo General de Educación Pública. Abre la Escuela de Altos Estudios e inaugura la Universidad Nacional. En congresos pedagógicos de 1882, 1899 y 1891 se organiza técnicamente la escuela primaria como agencia educativa. Para 1888, 1896 y 1908 da forma jurídica a la política educativa de la dictadura. La escuela continúa como institución aristocrática e individualista. En 1890, la teoría pedagógica ha desplazado ya los métodos lancasterianos. La Ley de Educación formulada por Joaquín Baranda en 1888 establece el carácter gratuito, obligatorio y laico de la educación primaria, elemental y superior. Madero lanza el Plan de San Luis, que anuncia la Revolución de 1910 como el programa del Partido Liberal Mexicano desde ángulos distintos. Apuntan problemas fundamentales de la tierra para hacer justicia a las clases sociales y a la educación para integrar culturalmente a México. Fervor por una escuela nueva. Moisés Sáenz organizó otro congreso pedagógico para consolidar postulados revolucionarios por medio de la revolución. En México, en el año 1915, Morales Molina dispone la creación de escuelas del lugar. Su objetivo es perfeccionar las industrias, artes y oficios de creación mexicana a la que se indican los indígenas. Política educativa de la Revolución. Secretaría de Educación Pública Federal, para su creación, traza que las escuelas rurales primarias y técnicas se desarrollen a una costa de las escuelas primarias, y las técnicas que se desarrollan aún a cuesta de las escuelas universitarias serán federales, sostenidas con fondos de la Federación, pero sus orientaciones y tendencias, todas ellas serán autónomas y libres. La Secretaría de Educación Pública empieza por respetar la soberanía del pueblo mediante el establecimiento de una escuela que enseña a vivir en democracia. Tal es el propósito del Consejo Federal de Educación, cuya formación tiene 3 etapas sucesivas y eslabonadas entre sí: la local, la estatal y la federal. La escuela rural es el eje sobre el cual gira el sistema educativo de la Revolución, mismo que conduce al pueblo mexicano hacia su realización. Los departamentos de psicopedagogía e higiene, bibliotecas, escuelas de pintura al aire libre, las oficinas de extensión educativa por radio y estructura misma de la Secretaría de Educación Pública, la cual responde también a la apremiante necesidad de educar a los componentes e indígenas que la terminología moderna denomina grupos marginados. Las normales rurales. Durante la colonia, los maestros se formaban según las ordenanzas del gremio de los nobles artes de enseñar a leer, escribir y contar. Bajo el régimen de gremios operaban al amparo de la Iglesia. Al iniciar México con su vida independiente, los grupos liberales se dieron a la tarea de formar maestros para satisfacer las necesidades educativas del país, ajustándolas a los métodos lancasterianos, pero bajo la potestad del poder civil. Lujo y reflejo de la educación normal. Hacia 1925, la educación normal forma maestros para el medio rural,
con propósitos nacionalistas. El gobierno del presidente Calles funda en la capital de la República la Escuela Nacional de Maestros. La enseñanza superior. Después de la Constitución Política de 1824 y al amparo de la fracción 1 del artículo 50 de la misma, los colegios civiles de enseñanza superior que surgen en provincia se aportan de los patrones eclesiásticos y de la escolástica medieval para acercarse al liberalismo del siglo XIX, que jurídicamente expresa la Constitución en 1857. En la Ciudad de México se concentra la mayoría de los que aspiran a obtener un título, una preparación técnica o una capacitación científica. Brotan frecuentes movimientos de adecuación a las condiciones creadas por la Revolución que se reflejan en el primer Congreso de Escuelas Preparatorias efectuando en 1922. De 1923 a 1925, en la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional se imparten cursos para maestros de educación postprimaria. Moisés Sáenz es la organización de ellos, en los cuales Ezequiel Chávez dicta por primera vez en México la Cátedra de Psicología de la Adolescencia. Educación tecnológica. En 1856, el presidente Ignacio Confort decreta el establecimiento de la primera escuela de artes y oficios. En 1867, Benito Juárez, siendo presidente, funda la primera escuela industrial de artes y oficios y la de comercio y administración. Álvaro Obregón en 1924 considera la enseñanza industrial más importante aún que la literaria. Conviene que se haga obligatoria. Por eso, en 1924, la Secretaría de Educación Pública establece el Departamento de Enseñanza Técnica. Visión general de la educación secundaria. Hacia 1892, la Asociación Nacional de Educación declara las escuelas secundarias de los Estados Unidos no tienen por objeto preparar a los jóvenes para la universidad. Su función principal es prepararlos para los deberes ciudadanos. Secundaria mexicana. La escuela secundaria nace con el estilo democrático, popular y nacionalista de la Revolución, cuya doctrina expresa y difunde en todo el territorio nacional la Escuela Rural de México. La escuela tradicional del adolescente en México, un siglo antesal a la de universidad, las universidades del país solo atienden las instrucciones de los privilegiados con métodos coloniales adaptados. Su plan de estudio era obtener disciplina mental, ordenando en el orden lógico de las creencias. Instituto Nacional de Pedagogía. El Congreso Higiénico Pedagógico, efectuado en 1882, exalta la higiene escolar como pivote de la pedagogía. Se establece en 1910 en México el Servicio Médico Escolar. En 1923 se crea el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar, de Previsión Social y de Archivo y Correspondencia. La autonomía de la universidad. El 26 de mayo de 1910, el presidente Porfirio Díaz promulga la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México, la cual se inaugura el 22 de septiembre de ese mismo año.